En el Salmo 143, versículo 10, el rey David dijo estas palabras. Hermano, tomemos en cuenta lo que dijo este siervo de Dios, un rey, alguien que Dios utilizó para dejarnos a nosotros la enseñanza que hoy vamos a escuchar, una doctrina, para practicarla, para vivirla. Él dijo así: enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vuelvo a leer. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué hermoso es. Este gran rey David le dijo a Dios que le enseñe, pero hacer su voluntad. Hermanos, nosotros también tenemos que tomar en serio este pedido que hizo el rey David. Porque tú eres mi Dios y Él es tu Dios. Entonces, tu hermano y hermana tienes que pedirle que Él haga tú hacer su voluntad, que te enseñe a hacer tu voluntad, su voluntad. Y dice, tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. Y eso lo comparo con el Evangelio según San Juan, capítulo 16, en el versículo 13. Más o menos respondiendo a la pregunta o el pedido de David. Acá Juan dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él a ti y a mí os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué hermoso! Primero, Él te va a guiar a toda la verdad. En Él no hay mentira. Todo lo que Él te diga es la verdad. Y la verdad te va a liberar de la mentira. Él no hablará por su propia cuenta. Hablará todo lo que oye. Todo lo que oyere hablar. Y te va a hacer saber todas las cosas que habrán de venir. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa es la palabra de Dios. Es un tesoro para todos aquellos que aman la lectura de la palabra de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. La pregunta es, ¿quieren ustedes una alma pura? Escuchad lo que dice 1 de Pedro 1:22. Para tener un alma pura, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, como decía David. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe. Hermano, el Espíritu Santo está en ti. Acá Pedro dice, quiero purificar mi alma, pero tengo que obedecer a la verdad. Cuando el Espíritu Santo me guíe a esta verdad,
Nuestro Dios espera una total obediencia, una obediencia que esté activa en sus hijos. Y para Él esto es lo más agradable que el sacrificio, holocausto, como lo dejó escrito primero de Samuel 15:22. También espera nuestro buen Dios que dejemos de prestar atención a los deseos de nuestra vieja naturaleza caída. Y Pedro 1:14 sigue diciendo, como hijos obedientes. Eso es lo que espera nuestro Padre. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando en esta condición, en vuestra ignorancia, ignorando quién eres y lo que tú tienes, y cuál es la voluntad de Dios nuestro Padre. Hermanos y hermanas, es importante obedecer y hacer la voluntad de Dios, que el Señor Jesús fue tan importante que Él mira lo que dijo en Marcos 3:35. Él preparó ese momento en que su madre María y sus hermanos, hijos de María, fueron a ese lugar a donde Él estaba hablando a la gente. Y Él le fue a decir, te busca tu madre y tus hermanos. Y Él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En el verso 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, ¿qué significado tan grande le dio el Señor Jesús a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuán grande fue para el Señor esa palabra, la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Hermanos y hermanas, muchos creyentes se están excluyendo a sí mismos del reino y de la familia de Dios, porque siguen pensando que son todavía de la familia de Adán. Ahora, ¿cómo lo vemos a esto? Cuando tú te excusas con palabras y reacciones, la desobediencia que tú manifiestas se basa en la falta del conocimiento que tú tienes de la voluntad de Dios. O sea, 4:6 dijo, mi pueblo, dijo el Señor, fue destruido porque no tuvo conocimiento. O sea, hermanos y hermanas, que la desobediencia impide el reino de Dios, que está en la vida nueva. Romanos 6:4 dijo esto. Este texto está muy claro, hermano. Y nos dice con seguridad, sí, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nos hemos bautizado, ahí, hermano y hermana, estamos representando lo que hemos creído, que hemos muerto con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin? O el propósito. Así de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú que te bautizaste porque creíste en la obra del Señor Jesucristo, así también andemos en nueva vida. Hermanos y hermanas, creer y vivir es lo que creemos, es lo que pensamos. Te repito, creer y vivir es lo que creemos, es lo que pensamos. Por eso el Salmo 143:10 nos dice a cada uno, pidamos lo mismo que David pidió. Hermano, pide lo mismo. Enséñame, oh Señor, a hacer tu voluntad. Hermano, esta palabra dice, enséñame a hacer. Hacer es construir, es realizar,
tener algo nuevo, que lo vas a hacer tú, que es la vida nueva, que se basa en la voluntad de Dios. En otra palabra, es lo mismo decir que la doctrina o la enseñanza de la palabra de Dios, que debe llevarse a la práctica y no puedan ustedes nunca, jamás, por ningún motivo, separar la doctrina y la práctica. Nunca permitan que la ignorancia separe la doctrina y la práctica de la doctrina. Por favor, nunca lo permitan. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su ejemplo. Lucas capítulo 22, verso 42, dijo así. Dijo Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este gran bello ejemplo es el que cada uno de nosotros tiene que tener en el centro de su corazón. Y es que nuestro Dios y Padre haga en cada uno de nosotros su bendita voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos y hermanas, en esta voluntad de Dios están los deseos de nuestro Padre. Escucha esto. Por eso es tan importante hacer la voluntad de Dios. Mira, escucha, en esa voluntad está lo que te voy a mencionar ahora. En la tercera carta de Juan, verso 2, dice: Amado, yo deseo, ese deseo está en la voluntad de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así prosperará tu alma. Filipenses 4:19. Esta es la voluntad de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que os falte. En Lucas 12:29. Esta es la voluntad de Dios. Ustedes no se preocupen por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén ansiosos e inquietos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Busquen el reino de Dios, busquen su voluntad, busquen su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primera de Pedro 5:7. Esta es la voluntad de Dios, que eches toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Romanos 8:31. Esta es la hermosa, bella voluntad de Dios también. Dice Romanos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y hermanas, detallemos esta palabra. Dice: Dios es por nosotros. Repito, Dios es por nosotros. Bien. Colosenses 3:4 dice que Dios es mi vida. Colosenses 1:18 dice que Dios es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Primera de Corintios 2:16, Dios dice que Él es nuestra mente. Primera de Pedro 2:24 dice: Dios es nuestra salud. Si Dios es por nosotros, sigo. ¿Y cuántas cosas más? Dios es o ocupa el lugar de ustedes. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú a Él dale la gloria. Fíjate tantos beneficios tenemos.
Entonces yo me levantaré y caminaré con él y no conmigo. Me tomaré de la mano de él, de su voluntad, y rechazaré la mano de mi razón con su voluntad. Pero hermanos y hermanos, para lograr esta voluntad de Dios, primero tengo que trabajar con firmeza y decisión. ¿Cuál es mi trabajo? Tu trabajo es cuidarte a ti mismo, o sea, anular tu propia voluntad. Negarme a mí mismo, ya no confiar en mí mismo. Debo alejarme de la razón que tengo, acostumbrarme a vivir y dejarme convencer por la verdad. Nuestro Señor Jesús nos dio otro ejemplo y dijo en Juan 4:34, mira este ejemplo, hermano, yo me asombro del amor del Señor Jesús como hombre en la tierra. ¿Cuánta enseñanza nos dejó Él a nosotros? ¿Cuánta enseñanza? Él dice, mi comida. Hermano, yo no sé si para ti la palabra de Dios tiene el mismo valor o el mismo hambre o deseo en tu vida como lo es la comida para tu cuerpo. Él decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él estuvo en una ocasión en Samaria y los muchachos, los discípulos, se fueron a comprar algo para comer. Ya era a la hora de almorzar. Y cuando volvieron, muchachos, lo vieron que estaba hablando con una muchacha. Y ellos pensaron de que alguien le había dado de comer. Porque prefirió seguir hablando con esa muchacha y no sentarse a comer con ellos. Por eso él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo no sé si alguna vez te enteraste que Jesús te envió, te llamó para que tú continúes la obra que Dios el Padre ha preparado para ti. Dios ya tuvo todo planificado. Primero fue para su amado Hijo Jesucristo. Todo lo planificó. Y luego, ahora, en tu tiempo, mi tiempo, Dios planificó un trabajo para cada uno de ustedes. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo no sé si tú estás haciendo la voluntad de Dios o te has quedado todavía en la familia de Adán. Hermano, si sigues viviendo en esa naturaleza vieja, estás perdido.
Está sin un propósito tu vida nueva está apagada, tu vida nueva está sin alimento, tu vida nueva está paralizada. Por eso, Efesios 5:14, el Señor dijo, despertate, tú que estás durmiendo entre los muertos, y Cristo te va a alumbrar. Él tiene para ti un trabajo, hermano. Y tú tienes que ocuparte de complacer su voluntad. Juan 17:18, Jesús dijo, Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo. Yo nunca hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor, ni el Espíritu Santo. Entonces, hermano, volvemos al texto del Salmo 143:10. Hermano, tienes tiempo ahora para decirle al Señor, Señor, quiero ser un alumno tuyo, un discípulo verdadero tuyo. Quiero entrar en tu escuela. No quiero faltar nunca a una clase, porque quiero aprender a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, mi maestro, mi Padre. Porque ahora soy miembro de tu familia. Porque ¿a quién tengo en los cielos? Decía, sino a ti. Y fuera de ti, decía el salmista, nada deseo acá en la tierra. Hermano, que tu deseo sea como el de nuestro Señor Jesucristo. Mi comida es que haga tu voluntad y termine y que acabe su obra. Hermano y hermana, yo quiero que tú sepas que Dios te llamó primero para salvarte, para limpiarte, y luego para darte un trabajo, primero para que te niegues a ti mismo, para que te ocupes, como dice Efesios 2:10, en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? De despojarte del viejo hombre, de despojarte de esa naturaleza, de despojarte del yo, del ti mismo, de negarte a ti mismo, de las razones. Niega todo eso y empieza a aceptar la voluntad de Dios. Una buena voluntad, que es hermosa, que para ti va a ser la vida de Dios, que vas a tener que vivir como vive tu Padre, vas a tener que andar o vivir como Él vive, porque eres su hijo y eres miembro, eres un descendiente de Cristo Jesús. Y todo lo que Él tuvo lo tienes tú. Como dice Pedro, todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la vida nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento, hermano. Y ese conocimiento es hacer la voluntad de Dios. Toma, hermano y hermano, una decisión. Acepta que en verdad tú fuiste llamado, no para que te sientes en un banco de la iglesia, no para que vayas y saltes y te alegres. Está bien si lo hace. Pero el propósito de Dios es que vayas y traigas a los que están en tiniebla, a los que están perdidos, a que vayas y los saques de ese ejército, que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Tú eres autoridad en este mundo, tienes la autoridad. Sos un hijo de Dios y el maligno no te puede tocar. Escrito está. Y la voluntad del Padre es que nadie se pierda,
que todos procedan al arrepentimiento y que vengan. Pero Él no puede hacer la obra como la hizo Jesús, como ahora. Te necesita a ti. Por eso tienes que conocer la voluntad de Dios. Pero dile, enséñame, Señor. Renuncia a tu propia voluntad. Renuncia a tu naturaleza humana. Renuncia a los deseos carnales que batallan contra tu alma. Renuncia a las cosas de este mundo. Renuncia a la vida fácil. Renuncia y vive para Dios tu Padre, porque Él te necesita. Él necesita que te acerques al que está enfermo, que te acerque al que está necesitado de salvación, que te acerque a aquellos que están poseídos por la droga, el alcohol o todos otros vicios. Hermano, mira en tu casa cuántos hay todavía en el territorio de Satanás. Y vos estás callado y conforme, esperando que Dios haga algo. Hermanos y hermanas, te lo digo ahora. Dios nuestro Padre está esperando que tú hagas algo, que tú te muevas. Porque si tú no te mueves, porque la voluntad de Dios ya está escrita, si tú no la haces, Dios no podrá sentir el gozo de ver un alma. Y en el cielo no habrá gozo por un alma que se arrepiente si tú no obras. Hermano y hermana, dile todo el tiempo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe a una tierra buena, que mi cuerpo que está hecho de tierra, mi cuerpo ahora sea un cuerpo lleno de vida, lleno del poder de Dios, porque como dice, glorifícalo a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanas y hermanas, repite lo que dice el salmista, el rey David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y no tienes otro Dios. Ante tu Dios eras tú mismo, ante tu Dios era tu religión, ante tu Dios era tu deseo, era tu hobby. No, hermano, tú eres mi Dios, el único Dios, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe tierra de rectitud. Entonces déjate guiar por el Espíritu Santo. Él está en tu vida para guiarte. Ya está, solo estás hacia un paso y ese paso es de una decisión. Recuerda el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me levantaré, tomó una decisión. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y él tomó la decisión. ¿Cómo? Accionando. Tomó la acción de esa decisión. ¿Cuál fue la acción? Se levantó y fue a la casa del Padre y hubo fiesta. Toma tú, hermano, esa decisión hoy y dile al Padre, Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena. Nada que ver con mi voluntad. Tu voluntad es agradable. Nada que ver con lo que me agrada a mí. Y es perfecta. Y todo lo que mi voluntad quiere es imperfecta. Por eso, hermanos y hermanas, sé sabia. Dile al Padre, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Dios te bendiga. Si hoy haces y tomas en serio este pedido del Padre, serás bien bendecido. Esa luz brillará en tu casa, serán salvos tú y tu casa. Y todos aquellos que están en tiniebla vendrán a ti para que tú les hables del amor de Dios, de cuánto Dios los amó, de cuánto Jesús sufrió por ellos. Háblale así. Ellos no saben cuánto los amó el Señor Jesucristo. Háblale solo del amor, de tal manera amó Dios al mundo. Que lo dio a Jesús, ellos no lo saben.
Háblale del amor, no le hables de otra cosa. Dile cuánto Dios los ama y cuánto Jesús los ama. No mires la condición o la posición de las personas, mira las almas. No tengas vergüenza, no te avergüences del Evangelio, porque es el poder de Dios. Habla, no calles. Dios está contigo y Él te bendecirá. Nos veremos este fin de semana, este domingo, si el Señor así lo permite, en nuestras congregaciones, para alabar, escuchar la doctrina y no separarla con la práctica. Doctrina y práctica todo el tiempo, viviendo juntas, haciendo la obra en la nueva vida. Dios te bendiga, que así sea. Amén.